decir, si el día que fuimos arrastrados de las tinieblas a la luz fue el Evangelio que nos arrastró, amén, entonces estamos en Cristo, estamos dentro de Cristo, amén, y estamos siendo tratados por Él, estamos siendo formados por Él, está el Señor creciendo en cada uno de nosotros y nosotros estamos menguando, amén, sí, para que estemos en el contexto del Evangelio, hermano, y es Él haciendo todas las cosas en nuestras vidas. Bien, vamos al libro del Salmo, en el capítulo 42, algunos versículos que están ahí, dicen de la siguiente manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, sed de Dios, del Dios vivo. Amén. Hasta ahí quiero dejar esos versículos para dar a entender de que hay una humanidad completa que está sedienta, ¿ya? Y no hablo de la sed física, aun cuando en el libro de Éxodo, si usted ahora va a Éxodo junto conmigo, en el capítulo 17, Éxodo 17, del 1 al 6 se narra lo siguiente, dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpearás el río, y ve. Y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Hay un texto, hermanos, que también está narrado en Número, que Dios le dijo a Moisés que le hablara a la peña, y la peña iba a dar agua, ¿cierto? Y nosotros sabemos por el libro de Hebreo, y el Señor hablándonos ahí dice que esa roca era Cristo, y la roca, dice, le seguía. Amén, ¿cierto? Pero es manifiesto, hermanos, que la sed es, en alguna medida, es uno de los principales indicios de vida. Como toda madre puede saber que al nacemos carecemos y tenemos mucha sed, pero así como entramos en este mundo con sed física, también tenemos una sed espiritual, producto de que tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, ¿ya? Por causa del pecado, nacemos separados completamente de Dios y en una necesidad tremenda de una sed. Y no hablo de una sed solamente física, sino de una sed espiritual, ¿ya? Aun cuando se cortó la relación con Dios y espiritualmente nosotros quedamos separados de Él, siempre el hombre ha tenido esa sed espiritual. Esa sed espiritual radicada en todo su ser. Y es una sed, hermanos, irrefrenable, inextinguible, o sea, no se puede extinguir, no se puede frenar, es una sed, ¿ya? Esa sed solo puede ser saciada cuando, confrontados por el Evangelio, nos rendimos
a Dios por medio de Cristo, nuestro Salvador. Dentro de nosotros hay una sed, ahora hablando de los hijos de Dios, dentro de nosotros como hijos de Dios hay una sed de comunión que la produce el Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos llevó a la comunión con el Padre y con los hermanos. Y dice el Señor que en nosotros tiene que manifestarse esa sed abundante de comunión, de querer comunión, es decir, de querer congregarnos, de querer estar juntos, de querer estar expuesto a lo de Él, porque es en ese momento que se hace factible que seamos saciados. Amén. Hermano, aunque a usted le cueste, tiene que decir amén porque es la palabra del Señor. Y Dios, hermanos, nos creó de esta manera, ¿ya? Para que fuéramos hombres y mujeres sedientos, pero espiritualmente de Él. Lo cual es comprensible porque fuimos creados por Él. Amén. En esta nueva creación fuimos creados por Él porque a Él le plació. Por gracia. Por misericordia, por gracia, por la obra de Cristo en la cruz, hermano. Ahora, la naturaleza pecaminosa quiere saciar esta sed con algunas cosas que están en el mundo y que son del mundo, y que sobre ella está Satanás, el diablo y sus demonios. Por ejemplo, quiere saciar esta sed con alcohol, ¿cierto? Con los poderes de este mundo, con el dinero, y con una cantidad de vicios que existen en este mundo que atrapan al hombre que está en tinieblas. Esta sed que produce sequedad por causa del pecado, de la naturaleza pecaminosa, que los obliga cada día a pecar, cada momento a pecar, toda una vida completa de pecado, vidas vacías. Algunos tratan de llenar sus vidas con placeres de este mundo. Tratan de darle alguna razón a su existencia. ¿Ha escuchado eso usted por ahí? Buscándole una razón a su existencia. Hoy día han aparecido en esto de la nueva era muchas, pero muchas religiones para darle un contenido a la vida de algunos. Y pretenden saciar esa sed en eso o con eso. Todos estos abrevaderos, lugares para beber, dan la ilusión de satisfacción, pero lo único que logran es pervertir y mantener al hombre lejos de esa agua verdadera. Jeremías 2:13 dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Escuche, hermano, porque este es un llamado de Dios a la iglesia. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué es una fuente de agua? Podemos delinearlo en pocas palabras como un río muy abundante, con mucha agua, como el que tenemos aquí en la zona, ¿cierto? ¿De cuál podemos hablar? Del río Biobío. Tiene muchos afluentes, llegan muchos surcos de agua de otros ríos, por ejemplo, el Vergara, el río Laja, el Taboleo y así otros más que se suman y hacen una gran cantidad de agua, hermanos, fluyendo hacia el mar, ¿cierto? También, a modo general, también sabemos que en Brasil hay un río que cruza gran parte del Brasil, que es un país muy extenso. ¿Se recuerda cuál es? El río Amazonas. Ese también es uno de los ríos más grandes y con fuente de agua, mucha, pero mucha agua.
Ahora, hermanos, ¿qué es una cisterna? Una cisterna es un lugar donde se guarda agua y esta es para conservarla porque hay escasez de esta. Hay una gran diferencia entre una fuente de agua o un río de agua y una cisterna, que es un lugar donde usted guarda agua porque sabe que esta es escasa y ya no hay. Y tiene que saciar una sed. El engaño de las tinieblas es tremendo, hermano. Cómo el diablo ha cegado los ojos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y hace entender a todos los que están en tinieblas que es suficiente esa agua que ellos juntan para saciar esa sed en todas esas cosas perversas que hay en tinieblas. Entendiendo nosotros hoy día que tenemos un río de agua viva, hermanos, que no es poco, es mucho, y es un río de agua viva. ¿Dónde apagaremos nuestra sed? Israel en su rebeldía querían volverse a Egipto porque allá sí tenían agua, pero en el desierto no tenían. En consecuencia, hermano, que si Dios está en nosotros, saciará nuestra sed, proveerá para que nuestra sed sea saciada completamente. Bendito sea el Señor. Cisternas rotas, fuentes de agua que contienen agua para aquel que está en tiniebla pensando de que ahí saciará su sed, en vicios, en lujuria, en pecado, en maldad, en engaños, en mentiras. Todo movido por la naturaleza pecaminosa que lo subyuga al hombre a pecar y a estar inmerso en estas fuentes de agua que son cisternas y cisternas rotas. Nada el hombre podrá alcanzar ahí. ¿Qué se podrá saciar? Nosotros venimos de ese lugar donde nunca fuimos saciados. Nunca fuimos saciados. Jamás, nunca en las tinieblas alguien podrá ser saciado, ni por más dinero que tenga, ni por más cosas que pueda tener a su haber. Eso jamás saciará su alma, porque hay una sed que solo Cristo en la cruz puede saciarnos. Bendito sea el Señor. Concluimos entonces que en el mundo, en las tinieblas, en esta sociedad que se mueve para alcanzar, según ellos, a saciar esta sed en cisternas rotas que el diablo ha puesto para atraerlos y atraparlos y tenerlos ahí, encadenados. Pero déjeme decirle algo, el asunto no es si tenemos sed. Mire qué tremendo. No es si tenemos sed. El asunto es porque todos tenemos sed. ¿Sí o no? Ellos que están en tiniebla tienen sed y tratan de saciarla con cosas que el diablo coloca para ellos, pero eso no sirve. Y nosotros hoy día en la luz tenemos sed y la sed que tenemos la puede saciar el Señor. Pero ¿saben qué? El asunto no es de sed, sino porque todos sabemos que tenemos sed, sino que la pregunta es, ¿hasta cuándo tendremos sed? Y ahí, hermano, podemos hacer especulaciones. Y pensar y decir, ¿qué pasa con alguien que más allá de la muerte enfrenta en el infierno, las llamas del infierno? ¿Podrá hablar aquel que está enfrentando las llamas del infierno?
¿Podrá decir algo, articular algo con sus cuerdas vocales? Y sabe que encontramos un párrafo en la Biblia donde alguien habla allá en el infierno. ¿Qué podrá decir? Busquemos en Lucas 16, del versículo 19 al 24. ¿Qué dice aquel hombre que está en el infierno? Jesús, hermanos, hizo un relato para ilustrar cómo el destino de un rico con un pobre se trastocan en la eternidad. O sea, más allá de esta vida secular que tenemos, en la eternidad. Jesús habla de esto. Y encontramos en ese texto, hermano, vamos a leerlo, ¿ya? Es del versículo 19 al 24. Había un hombre rico que se vestía de púrpuras y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Qué terrible. La sed se sigue manifestando después de esta muerte. Entonces, ¿qué dicen los que están en el Hades? Los tormentos del infierno son presentados por una sed violenta. Está atormentado. En esta queja que el hombre hace, el hombre rico hace, que Abraham mande a Lázaro para que moje con una gota de agua su lengua, para que refresque, para que pueda en algo refrescar, en algo más mínimo refrescarle. Es un pedido que hay ahí, pero ya es tarde. Pero ya es tarde. Hermanos, si Cristo Jesús no hubiera sufrido la ira del Padre, todos nosotros habríamos sido condenados a esa sed eterna. Todos estaríamos ahí en ese lugar, sedientos y atormentados por una llama que no se apaga. El infierno es un lago de fuego. A diferencia de muchos que no aceptan esto, que no creen esto, pero el infierno es un lago de fuego, es un lugar de infinita e insaciable sed. El infierno es recordar el agua de vida que hubiéramos podido disfrutar en la vida, y que ésta nos habría podido llevar al cielo, a estar eternamente con Cristo. Hermano, Jesús sufrió
y sus labios estaban resecos para que nosotros pudiéramos beber del pozo de la salvación. Él resistió la sed del infierno para que su fuego fuera aplacado para nosotros. Su fuego fue aplacado para nosotros, hermanos. La Biblia habla de los que están en el cielo también. Porque vimos el caso de los que están en el infierno, pero ahora vemos el caso de los que están en el cielo. Y Apocalipsis 7, del 16 al 17, dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos. No los abatirá el sol, ni calor alguno, porque el Cordero que está en el trono, en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuente. Fiesta, una sed desesperante, una sed infernal, pero que no se sacia jamás. En el cielo se manifiesta la sed, pero hay alguien que sacia esa sed, y por la eternidad. Bendito sea el Señor. Él es la fuente de agua viva. Jesús bebió la copa de la muerte para que nosotros pudiéramos beber la copa de la vida. Él bebió la copa de la ira para que nosotros disfrutáramos la copa de la bendición, la copa de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. El Evangelio revela a Cristo sediento en la cruz, llamando al pecador al arrepentimiento y a beber de él para nunca más tener sed. Porque aun cuando algunos piensan de que la salvación vendrá, nosotros entendemos por fe que somos salvos en Cristo y que un día esta salvación se hará una realidad al estar cara a cara con Jesús. Y Él es el que sacia nuestra sed. Hermanos, beber ahora del agua de la vida es disfrutar para siempre de una peña, de una roca que emana agua eterna y gratuita. Bebamos, hermanos, la roca que es Cristo, de Él fluye agua y agua en abundancia. Hay una persona, hermanos, que dijo que Cristo tenía que beber 3 copas. Y en el Calvario bebió la primera, o casi intentó beber una primera copa, según Mateo 27, del 33-34. Cuando él llegó al Gólgota, al lugar de la calavera, allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel. Pero después de probarlo, se negó a beberlo. Y esto es importante, hermanos. La hiel tiene diferentes significados, pero en este contexto se refiere a una hierba venenosa, tal vez parecida al opio. Era un sedante hecho de una mezcla de hiel y un vino para apaciguar el dolor. Esa fue la copa que rechazó nuestro Señor Jesucristo. La segunda copa que Jesús rechazó también es con respecto cuando Él grita, tengo sed, según
lo que decía también el Salmo 69 en su parte B del versículo 21. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso dijo allá el profeta en los Salmos. Y en Juan capítulo 19, versículo 28 y 29 dice de la siguiente manera: después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Y allí estaba, como había dicho el profeta, y allí estaba una vasija llena de vinagre. Y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca de Jesús. Cristo manifestó sed. Alguien diría, pero Él fue el que dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Pero Él manifestó sed, una sed física, pero llegó hasta aquí, hasta la boca. Pero aquel día hubo también una tercera copa, fue la copa de la ira, que Jesús bebió hasta el fondo. ¿Se recuerda la oración en el Getsemaní? ¿Se acuerda, no? En Mateos 26:39, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Ciñéndose y obedeciendo a lo que había dispuesto el Padre. Hermano, también en el libro de Lucas, capítulo 22, en el versículo 42, dice que nuevamente Jesús volvió a retirarse de los discípulos en el Getsemaní y oró al Padre y le dijo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Juan 18:11 Jesús le dice a Pedro, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Esta, hermano, era la copa de la ira. Y estaba rebosante, casi llena hasta los bordes. Esto, hermano, todo esto explica por qué Jesús rechazó el sedante. Porque nuestro Señor Jesucristo quería beber con toda su fuerza esa copa completa, hermanos, sin derramar ni una sola gota. Esa era la copa que tenía que beber, que Él escogió llevarse a sus labios. La copa de la ira, tomada en seco, en mi lugar. En mi lugar, en tu lugar, la copa de la ira, porque era Dios aplastándolos, pero aplastó a su Hijo. Jesús clavado en el madero y que ahora estaba manifestando sed y que al principio de su ministerio Él decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él, hermanos, pudo prometerlo a la mujer en el pozo porque sabía que personalmente soportaría la sed.
todo el que beba esta agua, esa agua del pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Aleluya. Eso dice Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Y hay una última invitación, hermanos, con respecto a esto que está en Apocalipsis 22, versículo 16. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Y aunque Jesús experimentó la sed, pero se negó a saciarla para que nosotros fuéramos saciados en la cruz. Él nos invita a que confiemos en sus promesas, que confiemos y nos volvamos a beber de Él, del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo necesitamos. Que se manifieste en cada uno de nosotros. Que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Todo este rato he estado hablando del Espíritu Santo, hermanos. Es un llamado a la iglesia. Sed llenos del Espíritu Santo. Este tiempo, hermano, lo que Dios está haciendo en Colombia. Nuestras vidas tienen que ser afirmadas y saciadas en Él. Él saciará nuestra sed. Él, solo Él, nadie más. No el hombre, no las cosas que te están sucediendo, no. El Espíritu Santo de Dios. Dios bendiga a su iglesia, hermanos. Usted sabe que esta palabra, hermano, no es solo para ti, es para mí también. Dice que necesitamos cada día urgentemente que nuestra sed el Señor la sacie. Amén. Le voy a invitar, veremos, se pueda poner en pie y oramos y le damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Tú que conoces, Señor, nuestras vidas y sabes que aun cuando estamos en el camino, somos hombres y mujeres débiles, sedientos de ti, de tu Espíritu. Danos de beber de Él, Señor. Danos de beber. Danos de ti, Señor. Agradecemos tu palabra porque tú miras nuestros corazones, Señor, y sabes cuánta sed hay en nosotros. Y como nuestra desobediencia muchas veces nos lleva a buscar saciar en otras cosas. Perdónanos, Señor. Perdona a tu iglesia. Restaura tu presencia. Tu mover del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Sacia la sed, Señor. Sacia esta sed. Señor, solo tú lo puedes hacer. Tú nos miras, Señor, con tanta misericordia, con tanta gracia. Probablemente, Señor, ya nos habrías desechado, pero nos tienes aquí, Señor. Tú nos has traído para escucharte a ti. Danos de beber de ti, Señor, de tu Espíritu Santo. Llénanos más y más. Que Cristo que está en nosotros, Señor,
Avive el fuego en cada uno de nosotros. Y por gracia nosotros participemos de esto, avivando también. No siendo perezosos, Señor, sino que deseándote más y más a ti, deseando lo tuyo, anhelando lo tuyo. Haznos consecuentes, Señor, con este llamamiento. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Tú nos hablas, Señor. Gracias por tu misericordia. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Te exaltamos. Amén. Amén.